Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 24 de mayo, martes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Es una escena preciosa la que acabamos de leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una escena que nos muestra tantas virtudes distintas. Fijémonos los varios elementos que nos van presentando. Pablo y Silas están en la ciudad de Filipos, donde se arma un alboroto. ¿Por qué el alboroto? Por la predicación de Pablo, por la predicación del cristianismo, por la predicación que van llevando y cómo van convirtiendo gente. Y esto alborota y comienzan a hacer acusaciones falsas, como las hicieron a nuestro Señor. El Señor nos ha dicho en el Evangelio con claridad: a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar. Y entonces los magistrados de Filipos ordenan que los desnuden y los azoten. Y después de azotarlos mucho, los meten en la cárcel. Primera parte entonces, el sufrimiento. El sufrimiento de la injusticia que están sufriendo Pablo y Silas. No nos dice que han rehusado, han rechazado este sufrimiento. Lo han aceptado. Lo han aceptado como han aceptado todos los dolores en el nombre de nuestro Señor. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí está la base de la conversión que vamos a escuchar después. Los meten en la cárcel y ordenan que los vigilaran bien. Y entonces los metieron en el calabozo de más adentro y se les aseguraron los pies con cadenas, con un cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos al Señor. El dolor, el sufrimiento, ofrecido al Señor.
han sufrido muchos flagelazos, los flagelaron mucho. Y sin embargo, ellos en vez de lamentarse, ellos en vez de quedarse tirados en el piso, ellos en vez de reclamar por la injusticia, se ponen a alabar al Señor con su oración y cantando himnos. Todos los presos los estaban escuchando cantar estos himnos. Y entonces aquí viene lo sorprendente, este terremoto que abre las puertas de la cárcel y suelta las cadenas de todos los presos. Pero ¿de dónde ha venido esta acción milagrosa? De estos dos elementos que hemos visto primero. Ese sufrimiento soportado con paciencia, con esa resignación cristiana ofrecido al Señor. Y en segundo lugar, esa oración, esa alabanza, esos himnos que le cantan al Señor y que mueven el alma de los que están a su lado. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en paz, piensa que todos los presos se han fugado, como lo pensaría cualquiera, porque era lo normal, lo lógico, lo esperable. Y entonces agarra una espada para matarse. ¿Por qué agarra una espada para matarse? Para que no lo acusen de haber permitido que todos los presos se escapen, para no sufrir el castigo, ese castigo que Pablo y Silas habían sufrido, de igual manera, de manera injusta, porque no es culpa del carcelero que venga un terremoto que abre las puertas de la cárcel. Pablo y Silas lo soportaron. Este hombre, en cambio, como no tiene fe, no está dispuesto a soportar este sufrimiento y lo que piensa es en quitarse la vida. Pero Pablo le dice, eh, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. No solo nosotros dos, sino todos los presos, todos los prisioneros están aquí. ¿Y cómo es que los prisioneros no salieron corriendo? Porque estaban escuchando a Pablo y a Silas hacer su alabanza, hacer su oración. Y por eso se mantienen tranquilos, en calma. ¿Por qué Pablo y Silas no aprovechan la oportunidad para salir de la cárcel? Esto es un punto importantísimo dentro de esta lectura, porque nosotros tenemos en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles otros momentos donde Pedro y los otros discípulos han estado en la cárcel. Y recordamos cómo a Pedro se le han abierto las puertas de la cárcel y cómo ha escapado, cómo ha salido de la cárcel donde estaba injustamente. ¿Por qué si este terremoto se ve que es una intervención divina, Pablo decide quedarse? Bueno, por las consecuencias que tendría su acción. Pablo en este momento funciona con una lógica moral que es muy importante. Prefiero sufrir la injusticia que cometerla. Prefiero sufrir la injusticia que cometerla. Yo no voy a cometer la injusticia que va a llevar a ese carcelero a perder su vida, a perder a su familia, a perder sus bienes, a perder su trabajo. No, yo prefiero sufrir la injusticia, permanecer injustamente en esta cárcel antes que cometer yo una injusticia. Es precioso. Es precioso cuando analizamos esta actitud de Pablo, de Silas, y que influye en todos los prisioneros. Fíjate cómo el deseo de efectivamente no cometer una injusticia. ¿Me han metido aquí injustamente? Sí, pero voy a respetar la autoridad. Voy a confiar en el Señor. Voy a confiar en el Señor. El carcelero pide una lámpara, se precipita hacia adentro, temblando, y se arroja a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué les pregunta? ¿Cómo así no se han ido? No. La pregunta que les hace es directa y clara. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? La pregunta de rigor. Hoy, ¿qué debo hacer para salvarme? Hoy, en este momento, en esta hora,
en este trabajo, en este lugar, donde sea que estoy, en las situaciones que estoy viviendo, ¿qué debo hacer para salvarme? La pregunta que el cristiano se debe hacer continuamente. ¿Qué debo hacer, Señor, yo para salvarme? ¿Qué debo hacer para cumplir tu voluntad? ¿Qué debo hacer para agradarte en todo momento? Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Y aquí otro elemento precioso. Tú y tu familia. Y de hecho, desde ese momento, esa conversión de este carcelero va siempre en unión con su familia. Si vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estas conversiones individuales siempre están muy relacionadas también con la familia. Participa la familia, tú y los de tu casa. Qué importante es darse cuenta que ese hombre es cabeza de su hogar. Y como cabeza de su hogar, el buscar su salvación es el modo de hacer que su familia se salve. ¿Cómo se une efectivamente esa salvación? ¿Cómo se une ese deseo de brindar la salvación a los de mi familia para ser cabeza de mi hogar? Es tan grande, tan importante esto. Y entonces se les predicó el Evangelio y se bautizaron esa misma noche, después de que les curaron las heridas a Pablo y a Silas. Bautizó a este carcelero y a todos los suyos. Y después hicieron una fiesta, los invitaron a la casa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Una fiesta familiar por haber creído en Dios. Un bautizo debe celebrarse, por supuesto. Qué linda es la celebración del bautizo en familia. Una primera comunión debe celebrarse, por supuesto. Qué precioso es. Una confirmación, un matrimonio, todo sacramento debe celebrarse en familia, sí. Pero hay que preguntarse si en nuestros hogares la fiesta familiar es por haber creído en Dios. O la fiesta familiar simplemente es una fiesta pagana. Una fiesta donde no existe Dios. Donde no existe Dios. Es muy fácil darse cuenta. Nosotros como familia nos reunimos para celebrar los cumpleaños, nos reunimos para celebrar no sé qué, nos reunimos para celebrar no sé cuánto. Cuando nos reunimos para celebrar un bautizo, ¿hay alguna diferencia en nuestra reunión? Cuando nos reunimos a celebrar una primera comunión, ¿hay alguna diferencia en nuestra reunión? ¿O es exactamente igual? Lo mismo. A nosotros nos da lo mismo lo que estamos celebrando, lo importante es celebrar. Esto sucede en muchos hogares, en muchísimos, en muchísimos. Y por eso existe una división de vida tan grande, una división de corazón. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, celebran el sacramento, donde muchos familiares ni siquiera participan. Y después nos vamos a una fiesta que es completamente pagana. ¿Por qué? Porque no se vive esa fiesta por la alegría de haber creído en Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. La despedida del Señor en la última cena es una despedida tan bella, tan bonita, en donde el Señor les dice, me tengo que ir, me voy ya, me voy.
Y ahora les está reclamando un poco a los discípulos, me voy ya al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Ninguno de ustedes interactúa conmigo. Yo les estoy abriendo mi corazón, pero ustedes han quedado pasmados, con su corazón lleno de tristeza, porque les he dicho estas cosas, porque les he dicho que el mundo me ha odiado y que a ustedes también los van a odiar, que me ha rechazado y que a ustedes también los van a rechazar, porque les he dicho que ya no van a estar a mi lado, yo no voy a estar aquí de esta manera porque termina esta parte de mi existencia, termina esta parte de mi vida, esta parte mortal. Me voy a enfrentar a la cruz, me voy a enfrentar a la muerte, voy a ser traicionado. Pero ustedes se han quedado con la tristeza y no están aprovechando para preguntarme nada. Para preguntarme, aquí estoy para contestarles. Fíjate qué bonito cuando vemos esta actitud del Señor. Y cuando nos damos cuenta de que a veces nosotros, por enfrentarnos a las circunstancias de esta vida, por enfrentarnos a los sufrimientos, a las dificultades, por el trabajo, por la ocupación, por no tener tiempo, no le preguntamos al Señor. Cuando una persona viene con una pena muy profunda y me dice, Padre, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Cómo le pregunto? Ponte delante del Santísimo. Anda a la capilla y ponte delante del Santísimo y pregúntaselo con confianza. Mira cómo el Señor nos está reclamando. ¿Por qué no me preguntan a dónde voy? ¿Por qué no me preguntan lo que quieren saber? ¿Por qué no abren su corazón? Abre tu corazón al Señor. Señor, no entiendo. Señor, estoy frustrado. Señor, estoy triste. Señor, tengo rabia. Abre tu corazón y pregúntale al Señor. Pero los discípulos no lo hacen. Sin embargo, dice el Señor, es cierto lo que les digo y les vuelve a repetir aquello que ya les ha dicho. Les conviene que yo me vaya. Les conviene. ¿Por qué nos conviene? Nos conviene porque el Señor va a la cruz, va a la cruz. Y al ir a la cruz va a pagar por nuestros pecados, nos va a abrir el caudal de su gracia a través de su costado abierto, del cual van a brotar todas las gracias. Y cuando hablamos de las gracias, de la gracia de Dios, estamos hablando de la acción del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que les está diciendo es justamente eso. Conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque entonces recibirán ese caudal de gracia, recibirán la acción del Espíritu Santo, van a recibir al Paráclito, al Consolador. Si yo no me voy, si yo no paso por la pasión, si yo no muero en la cruz, entonces no van a recibir esta gracia. Bendita cruz entonces, bendita pasión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a través de ella hemos alcanzado esa gracia. Mira cómo Pablo puede decir en la primera lectura exactamente lo mismo. Ha sufrido la injusticia de ser flagelado y encarcelado de una manera completamente injusta. Y sin embargo, por esa injusticia, por ese sufrimiento, ese carcelero y toda su familia han recibido la gracia del bautizo, han recibido la conversión. Conviene ese sufrimiento en beneficio de los demás. Cuando venga el Espíritu Santo, Él establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a ser el encargado de juzgar. El Espíritu Santo va a ser el encargado de efectivamente establecer lo que es justo. Yo les he dicho a ustedes que van a sufrir injusticia, que si a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar, que si a mí no me han aceptado, a ustedes tampoco los van a aceptar. Pero tranquilos, ese Espíritu Santo es el que va a establecer la culpabilidad del mundo. Es decir, ustedes tranquilos,
Pero y los que nos odian, los que nos rechazan, los que nos maltratan, los que cometen injusticias contra nosotros, tranquilos. El Espíritu Santo estará ahí justamente para establecer esa culpabilidad del mundo. En materia de pecado, de justicia y de juicio, y el Señor explica estas tres, de pecado, porque ellos no han creído en mí. ¿En qué consiste el fondo del pecado? Todos nuestros pecados, todos nuestros pecados al final del día son por esa falta de fe, porque no creo verdaderamente en el Señor, porque el creer en el Señor no llena toda mi existencia y quedan partes de mi vida donde no gobierna mi fe en el Señor, y por eso las tentaciones me vencen. Por eso ese incremento de fe, esa lucha que tenemos que llevar y esa petición constante de esa gracia al Señor, Señor, aumenta mi fe, porque ahí donde no hay fe es donde está el pecado. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, pero me voy al Padre, voy a recibir la justicia, igual que cada uno de nosotros. Yo puedo pasarme la vida entera en este mundo sufriendo injusticias y tener la clara esperanza, la justicia me la da Dios. La justicia me la da Dios y no necesito otra. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El príncipe de este mundo está ya condenado, el demonio ya está condenado. El demonio no tiene posibilidad de ganar. Cuando tú le tienes miedo al demonio, es porque no has entendido esto. Nosotros no es que andamos hechos los valientotes delante del demonio, pero no andamos con miedo si es que confío en el Señor. ¿Por qué? Porque es un condenado. Haga lo que haga y aunque haga mucho daño en este mundo, no va a ser nunca el triunfador, es el condenado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.